Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día 9 de enero del año 2022, el año de la benevolencia divina. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y darle muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque en el inicio de este año su misericordia, su gracia, su bondad, su amor está sobre cada uno de nosotros para que podamos seguir glorificando, alabando, bendiciendo su nombre. Queremos en este día tener una palabra de oración para encomendarle a nuestro Dios este tiempo de estudio de su palabra, para que su glorioso y santo Espíritu nos pueda dirigir, guiar, nos pueda inspirar e iluminar con la palabra de tal manera que tengamos un aprovechamiento maravilloso en esta tarde. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, estamos delante de ti en este momento, porque tú nos has dado el privilegio como hijos, como adoradores y servidores tuyos, de junto poder a través de esta plataforma, Señor, de YouTube, estudiar tu palabra. Queremos darte gracias porque desde marzo del año 2020, Señor, tú nos inspiraste a que pudiésemos, Señor, establecer este estudio. Y para nosotros ha sido una verdadera bendición. Hemos sido edificados con tu palabra, con el conocimiento de tu persona, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tu Santo Espíritu y también de lo que es tu voluntad y tu propósito. Gracias, Padre, porque tú depositas a través de estos estudios semillas apostólicas y proféticas en nuestros corazones que germinan y dan el fruto para la cual tú la envías. Que en este precioso día tu Espíritu Santo pueda acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, de tal manera que seamos edificados y fortalecidos en nuestro ser interior. Lo que tú has preparado pues para nosotros en este día, entréganoslo sin reserva, y siempre, ahora y siempre, nosotros te daremos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tema de la disertación que tengo para usted en el día de hoy es: Pablo testifica ante Herodes Agripa II. Ya estamos en los capítulos finales del libro de los Hechos del Espíritu Santo, y Herodes Agripa II fue el último de los Herodes. Nació en el año 27 después de Cristo. Pasó buena parte de su adolescencia en Roma. Fue rey de Judea en el año 56 después de Cristo. Era hijo de Herodes Agripa I, quien mató a Jacobo y encarceló a Pedro, y bisnieto de Herodes el Grande, el que regía cuando nació nuestro Señor Jesucristo y que mandó a matar los niños en Belén. Así que este es el personaje que está ahora mismo en las páginas del libro de los Hechos, y es ante quien el apóstol Pablo va a testificar. El discurso de Pablo es un buen ejemplo de la poderosa oratoria de Pablo. Comenzó con un cumplido a Agripa II. Contó su historia, incluyendo la resurrección de Cristo, y la audiencia real quedó fascinada. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 4 puntos esenciales. Las desarrollo en 4 puntos. Primer punto: Agripa II preside la sesión. Segundo punto: la conducta de Pablo. Tercer punto: Pablo, enemigo de los cristianos.
Cuarto punto, el relato de su conversión. Vamos a ver pues este primer punto. Agripa II, Herodes Agripa II preside la sesión. Hechos capítulo 26, iniciamos hoy el estudio del capítulo 26. Nos queda pues este capítulo 26, 27 y terminamos con el capítulo 28 para entonces entrar en el estudio de otras partes de la palabra de Dios. Bien, Hechos 26 del 1 al 3 dice de la siguiente manera. Luego Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. Versículo 2. Me tengo por dichoso que haya de poner hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Versículo 3. Mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Aunque la presidencia competía a Festo, al estar preso bajo jurisdicción romana, el gobernador quiso tener con Agripa II la deferencia de cederle la presidencia, por lo que vemos al rey que concede la venia para hablar a Pablo. El permiso es para hablar a su favor, es decir, para defenderse, cosas que los judíos no le permitían. Pablo está ahora ante Agripa, pero lo escuchan también Festo y Berenice. Los oyentes ahora no son judíos o helénicos, sus enemigos. De manera que lo que aquí se presenta no es un juicio, sino un testimonio de Pablo ante los gobernantes de Roma. De allí la expresión de Agripa, se te permite hablar. Realmente no hay acusación ni acusadores. Pablo pide silencio con la mano, como quien dispone de libertad para hablar. Se dirige con especial respeto a Agripa, no solo por ser el presidente, sino también porque conocía bien todas las costumbres y cuestiones que habían entre los judíos. Conocía las escrituras y por ello estaba en mejor disposición que ninguno de los presentes para entender lo que Pablo iba a declarar. Pablo, al apelar al conocimiento que Herodes Agripa tiene de las creencias y la cultura judía, lo hizo magistralmente, de una manera magistral. Cree que eso es bueno para su defensa. Algunos textos y eruditos traducen aquí experto, conocedor profundo. Agripa. Es alentador para un predicador del evangelio tener entre los oyentes a personas inteligentes que saben discernir la materia del sermón. Y bueno, Dios le había dado promesa a Pablo de que él llevaría su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y aquí entonces está el apóstol Pablo frente a un rey y un gobernador romano. Está también frente a la crema innata de la gente de Cesarea, de los varones de Cesarea. Habían sido invitados todos los ilustres de Cesarea. Así que qué tremendo que Pablo puede compartir la palabra del Señor ante esta gente de alto rango, romano y de allí de Cesarea. Qué maravilloso, hermano. El Dios de nosotros sabe preparar todas las cosas, por eso la palabra del Señor dice que los que le aman a Él, todas las cosas les ayudan a bien. Así que esta cárcel de Pablo, lógicamente que no le permite una movilización para seguir llevando el evangelio a las diferentes regiones, pero sí le produce algo, la oportunidad de hablar con todos los influyentes
de su tiempo allí en Cesarea. Eso solamente lo puede hacer el Señor nuestro Dios, que Pablo pudiera compartir la palabra ante todos ellos. Vamos al segundo punto, la conducta de Pablo. Hechos 26 del 4 al 8. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. ¿Por qué se juzga? Increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos. Pablo usa aquí la expresión griega nación, en clara referencia a su procedencia del pueblo llamado Israel, presentado como etnia, en lugar de usar el sustantivo griego laos, que refiere mucho más a Israel como pueblo del pacto con Dios. Declara que, aun cuando se le tilda de hereje, sigue adherido a lo que le enseñaron desde la niñez. Su conducta era bien conocida de todo, dice el apóstol. Hay varias cosas interesantes aquí en lo que dice Pablo. Uno, no solo era judío, sino que también había sido educado en Jerusalén y había vivido como fariseo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Lo mismo había declarado en el capítulo 22 y versículo 3 del libro de los Hechos y el capítulo 23 versículo 6. Aunque aquí no dice que repitiese el haber sido instruido a los pies de Gamaliel. No había sido iletrado pescador como la mayoría de los apóstoles, sino educado en la más exquisita escuela de los fariseos y por tanto bien versado en la ley. Y no solo era ortodoxo en su fe, sino que era irreprochable en su conducta. Dice él, viví como fariseo, irreprensible, como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. No podían acusarle de que había desertado de la religión judía por desencanto o por falta de la debida consideración a la revelación divina, puesto que precisamente estaba sometido a juicio por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Ahora bien, Pablo sabía de sobra que todo esto no le justificaba delante de Dios, pero era suficiente para defender su buena reputación conforme a la ley de los judíos. Aunque todo lo contaba como pérdida para ganar a Cristo, lo mencionaba cuando había de servir para honor de Cristo. 2. Esta esperanza era la única causa por la que se le acusaba. Al ser así, que toda la nación israelita, con sus 12 tribus, esperaban el cumplimiento de dicha promesa, por lo que Pablo hacía causa común con todo el pueblo de Israel en un punto de primerísima importancia. Esto muestra que Dios tiene un remanente en cada una de las 12 tribus de Israel para el final de los tiempos, pues la promesa de la resurrección va ligada a la inauguración del reino mesiánico. Por esta razón, Pablo, de la tribu de Benjamín,
rendía culto constantemente a Dios de día y de noche, con plena fe en la omnipotencia de Dios para resucitar a los muertos. Pablo confronta de manera directa a su audiencia con una pregunta que trae profundas implicaciones teológicas. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Los que venían de una tradición helénica rechazaban la resurrección por considerarla que era incompatible con la idea de la pecaminosidad humana en la materia misma del cuerpo, el cual a la muerte desaparecía y liberaría el espíritu encarcelado que habitaba dentro, según las creencias de Platón. Muchos entre los oyentes eran paganos. Podemos pues imaginarnos que se burlarían de Pablo como lo habían hecho los de Atenas en el Areópago, en el capítulo 17 y el versículo 32 de este mismo libro. La reacción de Festo más adelante en el versículo 24 lo da a entender. Oiga, es que los griegos, cuando hablamos de helénico, estamos hablando de griegos. Los griegos no creían en la resurrección porque ellos creían en la reencarnación. Ellos creían que esta carne que nosotros tenemos es mala y que esta carne era que no permitía que ellos llegaran a alcanzar el máximo potencial que había en su espíritu. Así que cuando una persona se moría, su espíritu se liberaba y se reencarnaba en otra cosa. Si era bueno, se reencarnaba en algo bueno. Si era malo, se reencarnaba en una cucaracha, en cualquier cuestión de esta así que moría aplastada por los pies de los humanos. Eso era la creencia de los griegos. Y ahí está la crema innata de los de Cesarea. La alta sociedad está en este testimonio, escuchando este testimonio de Pablo. Así que él le lanzó esa pregunta. ¿Ustedes creen que es tremenda pregunta? ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucita a los muertos? Dando a entender Pablo, el Dios que yo tengo es un Dios vivo, es el único Dios viviente. Y como Él es el único Dios viviente, Él tiene poder para resucitar a los muertos. Ustedes tienen una cantidad de dioses como Zeus, Hércules, todos esos dioses, Thor, pero ninguno de ellos tiene el poder del Dios de nosotros, porque el Dios de nosotros resucita a los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Podemos imaginarnos que ellos, por su creencia de la reencarnación, se burlarían de Pablo como lo habían hecho los de Atenas. Los de Atenas dijeron, mira, te oiremos más adelante acerca de esto, cuando Pablo mencionó la resurrección. Esa gente estaba, mire, bien, ¿cómo se llama? Tenían metido en la mente y el corazón lo de la reencarnación, que no dejaban que penetrara fácilmente lo de la resurrección. Vamos a ir al tercer punto. Pablo en su relato dice que fue enemigo de los cristianos. Pablo enemigo de los cristianos. Hechos capítulo 26, versículos del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encarcelé a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Versículo 11. Muchas veces castigándole en toda la sinagoga, procuraba obligarles a blasfemar
y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Reconoce que mientras continuaba siendo fariseo, fue acérrimo enemigo de los cristianos, pues creía que debía hacerlo. Su conversión al cristianismo no fue el resultado de una previa inclinación suya en ese sentido, sino obra de un milagro que lo transportó desde el más alto grado de prejuicio contra el cristianismo al más alto grado de seguridad acerca del cristianismo. Oh, el Señor Jesucristo sí que es maravilloso. Con esto parece excusar modestamente a sus perseguidores. O sea, dando a entender, yo entiendo a los que me persiguen si yo fui un perseguidor, a quienes no había sido concedida una luz brillante como la que él le había deslumbrado. Entonces Pablo, a pesar de que lo perseguían y eso, tenía compasión por los judíos y tenía pasión para compartirles el evangelio. El deseo del corazón de Pablo es que los judíos se pudieran salvar. Él, gracias a Dios, había tenido una experiencia milagrosa, una luz que resplandeció que hasta lo dejó físicamente ciego. Ese gran milagro de parte del Señor Jesucristo fue una luz que alumbró en su corazón y en su mente. Mire, se rompió todas esas estructuras fariseicas y entonces penetró la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo detalla sin paliativo los detalles de la persecución que emprendió contra los santos, es decir, los creyentes en Cristo. Vamos a ver algunas cosas interesantes. 1. Obtuvo poderes de los principales sacerdotes para encerrar en cárceles a muchos de ellos, como si fueran criminales comunes contra Dios y contra la patria. 2. Daba su voto, es decir, echaba la piedrecita. Abro paréntesis, eso es lo que significa el vocablo griego. Cierro paréntesis. Cuando los mataban, echaba la piedrecita, o sea, daba mi voto. Esto es cuando los condenaban a muerte. En lo que se refiere a la muerte de Esteban, algo que tenía vivísimamente grabado en su mente. Nunca Pablo pudo olvidar la escena de Esteban cuando lo apedreaban, que estaba a punto de morir. En vez de quejarse, en vez de estar triste, se arrodilló para orar por ello. Esto nunca se le borró de la mente a Pablo. En cuanto a este ejercicio del voto, esta frase en la que Pablo afirma haber votado en el Sanedrín, donde solo los cabezas de familia tenían derecho al voto, ofrece fundamento para opinar que Pablo no era soltero, podía ser viudo o simplemente que por haber aceptado al Señor Jesucristo, entonces le hubiesen quitado la esposa, que la esposa no hubiese querido continuar con él a raíz de su fe. 3. No solo había perseguido a los cristianos en Jerusalén y hasta en las ciudades extranjeras, sino que les atacaba con tal furia que a algunos de ellos los forzaba a blasfemar, es decir, hablar mal de Jesucristo cuando estaban bajo la tortura que Saulo les infligía. Este era el carácter de Pablo antes de su conversión, la cual era desde el punto de vista puramente natural, inexplicable. Y tremendo, mis amados hermanos, la vida del apóstol Pablo, mire, hasta que conoció al Señor Jesucristo,
fue una vida que lo dedicó completamente a su religión. Era un fariseo de fariseos. Eso fue lo que hizo que ardiera un fuego de pasión en contra del cristianismo. Él creía que era algo falso, pero un día tuvo un encuentro con el resucitado y su vida totalmente cambió. Todo lo que tenemos un encuentro con el resucitado, nuestra vida cambia. Por eso fue que Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos pues al cuarto punto, el relato de su conversión. Hechos capítulo 26, versículos del 12 al 18. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquella en que me apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecado y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Pablo pasa a referir la forma en que se efectuó su conversión. 1. Mientras iba de camino en dirección a Damasco, a donde marchaba para poner por obra la comisión que los principales sacerdotes le habían encargado de perseguir a los cristianos allí residentes, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol y, por lo tanto, no podía ser producida por causas naturales. No se trataba de una alucinación, pues la luz lo rodeó a él y a los que iban con él. En las obras de la gracia, como en las de la naturaleza, la primera creación es la luz, como dice 2 Corintios 4:6. Cristo mismo se le apareció después, como narra en el versículo 16. Los que acompañaban a Pablo vieron la luz, pero no conocieron a Cristo en la luz. 2. Oyó una voz que le hablaba en hebreo, abro paréntesis, es decir, en arameo, cierro paréntesis, y repetía 2 veces su nombre diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y volvió a decirle, yo soy Jesús a quien tú persigues. Con lo que Pablo había aprendido que aquellos a quienes él perseguía como a la hez de la tierra eran miembros del Mesías. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tuvo que reconocer cuando Cristo, el Señor, le habló que él era verdaderamente el Mesías,
que no se había quedado en la tumba, que estaba vivo. Pablo reconoció que el Mesías ya había venido, que el Mesías era nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo, y que lo que él estaba persiguiendo eran nada más y nada menos que miembros del Mesías. ¡Wow! Pablo pensaba que Cristo seguía sepultado en alguna tumba. Abro paréntesis, pues creía robado su cadáver por los discípulos, como vemos en Mateo 18, que es la farsa que inventaron los sacerdotes y le dijeron a los soldados romanos que dijeran eso. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al oírle hablar desde el cielo, rodeado de gloria y rodeándole de luz a él? Esto es lo que le convenció de que las enseñanzas de Jesús eran celestiales y divinas, y por tanto no había que oponerse a ella, sino recibirla como digna de toda aceptación, como dijo después en 1 Timoteo 1:15. La frase dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es aquí donde se halla bien atestiguada esta frase por todos los manuscritos, y de aquí la repiten algunos manuscritos menos importantes, como en Hechos 9:5. La imagen es la del buey uncido al arado y recalcitrante, que da coces contra la aguijada del amo que lo espolea. Un aguijón era un palo usado para acicatear al ganado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Significa te lastimas a ti mismo, muchacho. Esto da a entender claramente que la conciencia le punzaba aguda y constantemente desde la muerte de Esteban, y que la rabia misma con que perseguía a los cristianos era un esfuerzo subconsciente para suprimir tales punzadas, aunque no lo conseguía. ¡Qué tremendo, mis amados hermanos y hermanas! ¡Wow! Pablo llevaba sobre sí un sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento de culpabilidad es el que lleva a una profunda depresión, que aparecen entonces sentimientos de tristeza, de soledad, de aislamiento, de desolación, de desánimo, de frustración. Todo esto aparece en la depresión. Cuando alguien tiene sentimiento de culpabilidad. Por eso el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué das cosas contra el aguijón, hombre? Aquí estoy yo soy real, yo soy el Mesías. Y en ese momento Pablo tuvo que humillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y pedir perdón y reconocer que él había participado en la muerte de un inocente, el primer mártir, Esteban. Pero aquel día Pablo quedó ciego físicamente, pero quedó viendo espiritualmente. Y aquel día Pablo salió de aquella culpabilidad para convertirse en un instrumento útil y santificado en las manos del Padre, una vasija para la honra y gloria de Dios. Es fascinante oír la conversión de Saulo, un recalcitrante enemigo de la iglesia, convertido en el feroz defensor de la iglesia, sobre todo la iglesia de los gentiles, la iglesia de la incircuncisión, a quien él veló para que nunca se le impusieran las cargas judías. ¡Qué maravilloso! Pablo está testificando
ante el rey Herodes Agripa II, ante Berenice, ante Festo y ante la crema innata de los de Cesarea. En nuestra próxima sesión terminaremos entonces con el relato de Pablo, porque aquí termina el testimonio de él y luego entonces él comienza a hablar de la comisión que le entregó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que va a estar interesantísimo la próxima sesión, a ver esa comisión que le dio el Señor Jesucristo y que nosotros tenemos que estar preparados para las comisiones que en este tiempo el Señor nos asigne. Hasta aquí entonces la sesión del día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias. Nosotros estamos profundamente agradecidos contigo por haber escogido a tu siervo el doctor Lucas para, Señor, redactar el libro de los Hechos del Espíritu Santo y poder plasmar allí las cosas maravillosas que ocurrieron en el primer siglo. Gracias porque a través de este libro nosotros nos podemos enterar de todo lo que aconteció de la manera tan especial como tú te manifestaste en gloria, cómo trascendiste, cómo trascendió nuestro Señor Jesucristo para revelarse a Saulo de Tarso y convertirlo entonces en el apóstol Pablo. Esto sí que es maravilloso. Nosotros queremos que en este año de tu benevolencia divina, Señor, tú sigas haciendo eso porque tú permaneces para siempre. Y como tú permaneces para siempre, tu propósito es para todos los tiempos. Señor, que haya conversiones así sobrenaturales como la que le ocurrió a Pablo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por depositar no solamente el conocimiento, sino el espíritu con que operaste tú en el primer siglo. Nosotros queremos un avivamiento como tuvo la iglesia del primer siglo. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerle su atención y el haber estado con nosotros en este estudio de la palabra del Señor. Que el Señor levante su rostro sobre ustedes y ponga paz. Es el deseo de mi corazón, que Él les cuide, les cubra y les guarde, les proteja de manera sobrenatural para que podamos volver a estar juntos estudiando la palabra del Señor. Le invito a que pueda participar con nosotros el día jueves, ahora en horario de las 8 de la noche, donde seguiremos hablando acerca de la imagen de Dios, el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de las cartas del apóstol Pablo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me los bendiga y los guarde. Saludos y bendiciones.